preguntas recientes para yo contestarlas. ¿Están listos? Vamos entonces a responder las siguientes preguntas. La siguiente pregunta que me llegó es un hermano que me dice, consulta hermano, es una consulta que me escribió aquí y dice, si Cristo dijo, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al lago de fuego, significa que la salvación se pudiera perder de antemano. Bueno, sí, voy a responder tu pregunta. Esta pregunta que usted me dice, si Cristo dijo que todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al lago de fuego, ¿significa que la salvación se puede perder de antemano? Ok, esta palabra de árbol y la palabra cortado aparece aquí en Mateo 3, versículo 10. Aquí mismo está. Ok, vamos a responder. Primero que nada, tenemos que comprender que en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas y Evangelios según San Juan, todas las doctrinas y enseñanzas que Jesús da, pues se lo está diciendo a los judíos, más no a la iglesia. Y este libro de Mateo, Marcos y Lucas y Evangelios según San Juan no se le escribió a la iglesia. Una cosa son doctrinas y enseñanzas que Cristo da a través de Pablo para las iglesias en estos tiempos, y otra cosa son doctrinas y enseñanzas que Jesús da en el tiempo de los judíos, donde Jesús no ha muerto. Y si Jesús no ha muerto en la cruz y no ha resucitado, nadie es salvo. ¿Ok? Nadie es salvo en este tiempo. Hay muchos que han creído en Cristo y tienen la promesa de salvación y la promesa para ser justificado. Y tienen la promesa de ser regenerado. Pero la regeneración y salvación y justificación se logra cuando Cristo muere y resucita. Mientras tanto, antes de que Cristo muera, todos los hombres aquí estaban todos bajo la condenación. Estaban bajo el pecado, bajo la ley del pecado. La diferencia es que cuando Cristo muera, todo aquel que haya creído en Cristo a la vez que Cristo murió, ya es una nueva vida, criatura. Es una nueva criatura en Cristo Jesús por haber creído. Pero Cristo tiene que morir primero y resucitar también, ¿ok? Segundo, cuando aquí te habla de árbol, la Biblia aparece muchos árboles, pero para los judíos, para el pueblo judío, el árbol, hay un árbol específico que ellos valoraban, ellos estimaban, valoraban mucho, prestaban mucha atención, y es el árbol de la higuera. Yo no sé si ustedes se acuerdan del árbol de la higuera, donde Jesús declaró una palabra al árbol de la higuera, y Jesús le dijo al árbol de la higuera, de ti no dé fruto nunca jamás, sécate. Así le dijo Jesús. Le dijo Jesús al árbol, de ti mismo jamás dé fruto, sécate. Y al otro día los discípulos vieron que el árbol se secó y no dio fruto. Y los discípulos cogieron ante Jesús y le dijeron, Jesús, el árbol que tú declaraste es una palabra, se secó, ya no da fruto. Pero el árbol es una tipología y una representación de Israel que espiritualmente no dio fruto. No dio fruto. ¿Qué es no dar fruto? No creer en Cristo. No creer en Jesús. Rechazar a Jesús. No dar fruto es rechazar a Jesús. No creer en Jesús. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, Evangelio según San Juan 1:11, dice Jesús para los judíos, no es para la iglesia, es para los judíos, ¿ok? Dice que a lo suyo Cristo vino a lo suyo para buscarlo, mas a lo suyo no le recibieron. ¿Quiénes eran esos suyos? Muchos del pueblo judío que estaban bajo la ley. Y más aquellos que le recibieron, aquel poquito de personas que le recibieron, que creyeron, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Estás entendiendo? Cuando aquí se habla de árbol, se representa Israel, la nación de Israel. Entonces ellos valoraban el árbol,
Pero acuérdense bien de algo, que este árbol de la higuera es el mismo árbol de la higuera que recordamos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron en desobediencia, cayeron en condenación y pecaron en la desobediencia. Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Entonces, la palabra de Cristo es que ellos crean y no se cubran, que ellos no hagan obra, que ellos no estén bajo la ley, sino que crean en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Entonces las hojas de higuera en Génesis, que Adán y Eva se cubrió, significa que el hombre quiso justificarse por sus propias obras y no permitió que Dios los perdonara, los justificara y los perdonara. De ahí para adelante, en Génesis 3:21 en adelante, sale una profecía bien grande. Y esa profecía de Génesis 3:21 en adelante es que va a venir Cristo a justificar al hombre. Va a venir Jesús como el Cordero a limpiar los pecados del hombre, a cubrir sus pecados, sin que el hombre realice ninguna acción, sino que crea. Hay que comprender también que en este periodo de tiempo de los judíos, el contexto de lo que habla aquí Mateo, que está hablando aquí Juan el Bautista en el bautismo, el contexto se encuentra aquí en el versículo 7. Dice el versículo 7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para ir al bautismo, les decía, Juan el Bautista les decía, camada de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den fruto digno de arrepentimiento hacia ustedes. Observa que aquí Juan el Bautista les habla diciendo camada de víbora. Tanto así Juan el Bautista como Jesús, esas palabras que Juan el Bautista hablaba, y también Jesús mismo, que lo vemos aquí, también lo vemos aquí, en el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 43 y 44. Jesús le dijo una palabra bien fuerte a los escribas de saduceos y fariseos. En Evangelio según San Juan 8, 43 y 44. Dice Jesús, ¿por qué no entendéis mis palabras? Y más adelante Jesús le dice a esa secta de escribas y fariseos, le dice Jesús diciendo, ustedes son de vuestro padre llamado el diablo, y los deseos de su propio padre llamado el diablo quieren hacer. Cuando Jesús decide decirle una palabra a una persona bien fuerte, bien ofensiva, como víbora, como ustedes son de vuestro padre el diablo, significa que se lo está hablando a alguien que no está arrepentido, y que solamente se le da la oportunidad que se arrepienta, y si no se arrepiente, pues entonces lo que va a haber es juicio y condenación. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez a Mateo 3. Mateo 3, comenzando con el versículo 7 en adelante. Y el versículo 10, cuando dice tu pregunta, he aquí el hacha está colocada en la raíz del árbol. Por tanto, cualquier árbol que no produzca fruto, que no dé frutos, será cortado y arrojado al fuego. El fuego representa juicio y condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el contexto nos ayuda a entender claramente que Juan el Bautista le está hablando a un grupo de sectas fariseicas, que ellos no tenían un buen corazón para arrepentirse. No se trata de que si ellos crean en Cristo, son salvos, y si vuelven y pecan, se pierden la salvación. Aquí no se trata de perder la salvación, porque aquí todavía en Mateo no hay salvación para nadie. Mientras Cristo no muera y resucite. Por eso es que Jesús dijo frente a sus discípulos, dice, esta es mi sangre del pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto que yo he derramado o derramaré para la remisión de sus pecados.
¿Qué significa eso? Esas palabras que Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que yo derramaré para la remisión de sus pecados, que es necesario que Cristo muera, derrame su sangre, sea crucificado y resucite para que entonces lo que es la salvación se cumpla. No hay salvación para nadie. No hay salvación para nadie si Cristo no muere y resucita. Hay que comprender esto, el tiempo donde Jesús está hablando estas palabras. Porque en este tiempo Jesús todavía no había muerto y resucitado. Significa que Juan el Bautista dirige su mensaje a un grupo de sectas que no estaban arrepentidos. Y tras que no estaban arrepentidos, pues se puede decir que ellos no eran salvos. No se trata de perder la salvación. Porque cuando se trata de perder la salvación significa alguien que ha creído en Cristo y es salvo, pero si comete un pecado y no se arrepiente, pierde la salvación. ¿Vale? Pierde la salvación. Por lo tanto, aquí se trata de una secta de escribas fariseos que Juan el Bautista le dirige su mensaje en la cual ellos no son salvos. Y la única oportunidad que sean salvos es que crean en el Señor Jesucristo y se arrepientan, pero hay que esperar que Cristo sea crucificado, derrame su sangre y luego sea resucitado para que entonces podamos decir hay salvación a través de todo lo que han creído en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, es bien importante comprender que Jesús nunca le dirige su palabra a nadie diciéndole cámara de víbora. Pablo el apóstol nunca le habla así a la iglesia, a nosotros hoy en día. Toda la iglesia, nosotros que hemos creído en Cristo, ya somos salvos. La promesa de salvación viene por Cristo cuando tú crees. Y Cristo Jesús no es infiel. La palabra de Dios dice que Él no es infiel. Él cumple su palabra de darte a ti la salvación cuando tú decides creer. Él no es infiel. Él es fiel para cumplir la palabra cuando tú crees. Y cuando tú creíste, Cristo no va a ser infiel y a retirar de ti la justificación. Cristo no va a retirar de ti la salvación porque ya la tiene. Es un regalo de vida que tiene. Y Pablo nos dice en el libro de Efesios 1, 3 en adelante, Pablo hace una descripción hacia todos los que han creído. Todos los que han creído. Y Pablo le llama a la iglesia santos. Los santos en Efesios 1, 3 en adelante. A los santos, a los que han creído. Jamás nunca Jesús y el Evangelio le llama a la iglesia cámara de víbora. O le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque cuando Jesús le dice cámara de víbora o de vuestro padre el diablo, se lo está diciendo a alguien que no es cristiano. Pero tú eres creyente y eres llamado santo, justificado, libre del poder del pecado. Así que la pregunta que usted me hizo fue, si Cristo dijo todo árbol que no den fruto es cortado, pues ¿quién iba a ser cortado? Muchos judíos pudieran ser cortados de la mano de Dios por no creer. Hay que recordar que muchos judíos fueron cortados y eso lo recordamos en Romanos 11. Cuando Pablo da una referencia acerca de Israel, los judíos en Romanos 11, de las ramas naturales que fueron desgajadas por su incredulidad. Muchos fueron cortados de las ramas naturales por su incredulidad, pero el amor de Cristo es tan grande que volverá nuevamente Cristo a levantar a Israel. Volverá a hacerlo después de la gran tribulación. ¿Ok? El contexto aquí de ser cortado no significa que va a perder necesariamente la salvación. Es que muchos judíos pues no creyeron. No creyeron en Jesucristo. Y más adelante Jesús en la gran tribulación en adelante, Dios lo va a restaurar, lo va a levantar. Pero obviamente el contexto directamente que Juan el Bautista le habla aquí, le está hablando no a discípulos. Aquí Juan el Bautista con esta palabra en el versículo 10 del hacha está puesta en el raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado, se le está diciendo a un grupo de personas que no son salvas, que tienen un corazón malo y que si no se arrepintieron se condenarán como quieran. El contexto es que jamás nunca Jesús le dijo a sus propios discípulos que amaban a Jesús, jamás nunca le dijo que serán cortados. Jesús nunca le dijo a sus discípulos fieles,
fieles que amaban a Jesús y seguían a Cristo y amaban. Jesús nunca le dijo a ellos camada de víbora. Y nunca le dijo que serán cortados. Al contrario, le dio la promesa de ser salvos cuando Cristo muera. Le dio la promesa de que van a reinar con Cristo. Y así pasa a nosotros en la dispensación de la gracia. En este tiempo, si tú creíste en Cristo, tienes la promesa de tú ser salvo como quieras por haber creído. Ya eres salvo. Jamás nunca Dios te va a cortar. Pero aquí se lo dijo a ellos que no eran salvos. A ellos solamente, no es al grupo de discípulos fieles que amaban al Señor. Jamás nunca Jesús le dice una cosa como esa a los que han creído. Vamos a pasar al próximo mensaje. Ok, perdona que yo vaya muy ligerito. Se supone que no puedo ir ligerito, pero voy ligerito porque tengo otra pregunta más que responder. Ok, vamos con la próxima pregunta. La próxima pregunta que tengo aquí para responderla es la siguiente. Dios te bendiga, pastor. A ti también, hermano. Dios te bendiga. Dice la pregunta. Yo quisiera saber si una persona no han sido bautizada por el Espíritu Santo y luego muere, esa persona muere, ¿es salva? Sí, te voy a responder. Te voy a responder. Voy a leer otra vez la pregunta. Yo quisiera saber si una persona que no ha sido bautizada, ¿ves? Que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, pero luego muere esa persona es salva. Perfecto. Mira, ya yo le había hablado a ustedes que en el video 1, el bautismo del Espíritu Santo participa en la obra de Cristo. ¿Okay? Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo para ser salvo, es lo mismo que decir que cree en el Evangelio de Cristo. Como yo se lo había dicho a ustedes en el libro de Romanos 6, versículo 3 en adelante. De acuerdo a Romanos 6, 3 en adelante, cuando dice Pablo, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él, y dice luego para muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. ¿Ok? Entonces, en este bautismo, en este bautismo que es espiritual, que nada tiene que ver con agua, que viene siendo la cruz, se le conoce como el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el bautismo que es verdadero para nosotros. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo participa en este bautismo. El Espíritu Santo no participa en algo individual. No participa en algo individual, no. El mismo Espíritu Santo hace participación, entra, el Espíritu Santo participa en este mismo bautismo y entra y hace participación en todo lo que hace Jesucristo. Entonces, al Espíritu Santo participar en este bautismo, que tiene que ver con la muerte, la resurrección, la sangre de Cristo, la sepultura y la resurrección de Cristo, todo aquel que creyó en Cristo ya es bautizado. Porque el bautismo es creer en Cristo por la fe para salvación y es uno. Todo lo hace un mismo Espíritu. El Espíritu Santo participa en este bautismo. Y cuando tú crees, tienes el Espíritu Santo permanentemente a ti porque decidiste creer. Entonces la pregunta que usted me hizo es, yo quisiera saber si una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, si muere, pues es salva. Definitivamente toda persona que nunca creyó en el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo, si no creyó, tampoco recibe el Espíritu Santo. Si no cree en Cristo, menos va a recibir el Espíritu Santo. Entonces es imposible que sea salva o salvo, porque no creyó. Pero todo aquel que crea de corazón, no por hacer una obra, no por practicar el bautismo de agua, porque bautizarse en agua y creer en ese bautismo no te va a salvar en nada. Vas a seguir siendo el hombre pecador como quiera. El verdadero bautismo no tiene nada que ver con agua, ni con hacer nada tuyo personal. El verdadero bautismo es creer en Cristo, en la muerte de Cristo, que es el verdadero bautismo que Pablo habla aquí.
en Romanos 6, 1 en adelante. Entonces, el Espíritu Santo, como yo le dije, participa en este bautismo y si creemos en Cristo por la fe, recibimos también el Espíritu Santo. Ahora, te voy a decir la verdad. Hay muchas iglesias que definitivamente han sido bautizadas por creer en Cristo, pero se han apartado porque han tenido problemas con sus pastores o han sido rechazados, han sido despreciados y pues se van de la iglesia, pero han creído de corazón en Cristo y guardan una pequeña semillita en su corazón de un temor reverente ante Dios. Ellos guardan una pequeña semillita de un temor reverente ante Dios, aunque estén apartados. Y si han creído, aunque se hayan apartado de la iglesia y estén en alguna actividad pecaminosa, pero si Cristo ve que creyó, ellos siguen siendo salvos como quieran, porque la fe es poderosa. La fe va por encima del pecado. La fe en Cristo va por encima a la condenación. La fe es algo poderoso, pero es si creyeron de corazón. Hay otras personas hoy en día en las iglesias que están brincando, saltando y jugando a los apóstoles, jugando a los profetas, jugando a los pastores, que ellos se creen que con los dones del Espíritu Santo es suficiente. Con los dones del Espíritu Santo, recibir el don, estar brincando, saltando, hablando lengua, profetizando, y creemos que llevando ese tipo de mensajes van a ser salvos. Los dones no van a salvar a nadie, es creer en la fe, en el verdadero evangelio. Hay personas hoy en día que realmente no han creído en el Espíritu Santo en Cristo para que ellos sean bautizados realmente, sino que han seguido dones, se han dejado llevar por obras. Están usando el Evangelio de Cristo para mercadear, para como un mercadeo de dinero o usando el Evangelio de Cristo para hacer sanidades y liberación, para ganar, yo no sé, tener alguna ganancia personal, pero nunca han creído. No todos hoy en día son salvos. Son muy pocos las personas que son salvos porque los verdaderos salvos es que han creído en el verdadero evangelio y si han creído en el verdadero evangelio ya tienen el Espíritu Santo. Yo te aconsejo a ti, mi querida hermana, que si tú tienes duda de alguien que murió y si es salvo o no, órale a Dios, pídele a Dios. Y si es la voluntad de Dios, revelarte a ti que esa persona si murió, fue salva o no fue salvo, pues que Dios te lo revele. Pero yo no puedo decirte si esa persona fue salva o no. Solamente te respondo la pregunta. Te respondo la pregunta tal como usted me la escribió, ¿ok? Si la persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo y luego muere, si es salvo o no, pues si no creyó, nunca ha sido salvo. Pero no podemos jugar con la salvación de los hombres, ¿ok? Como creyentes, hermanos en Cristo, nosotros no podemos jugar con la mente, el corazón. Porque una persona cree de corazón. La fe verdadera, la fe no es una obra que yo te tengo que demostrar que estoy salvo. La fe no es que yo te demuestre. En el tiempo de los judíos, el arrepentimiento de pecado es una obra de que tú demuestres arrepentimiento, que demuéstramelo. Pero hoy en día en Cristo, bajo el verdadero bautismo del Espíritu Santo en Cristo, pues hoy en día la salvación y el arrepentimiento no necesariamente es que den fruto digno, que te demuestren, sino que dentro de tu corazón Dios vea que tú estás arrepentida o arrepentida. Y si hoy en día muchos dentro de su corazón han creído en Cristo, aunque no lo demuestren públicamente, ya son salvos, ya son regenerados, ya son perdonados. Aunque no den fruto, porque dar fruto digno de arrepentimiento es demuéstramelo. Vamos a ver, demuéstramelo, hermano. Llora para que me demuestre. Ok, sí, está arrepentido porque está llorando, ¿viste? Eso es dar fruto digno. Que tú hagas una obra que verdaderamente podemos ver en ti, que tú tienes fruto de arrepentimiento de verdad. Pero en Cristo, el verdadero arrepentimiento es espiritual y es de la mente. Y la mente es sinónimo al corazón. Una actitud de reverencia, donde tú tienes un arrepentimiento del corazón
interno y no es un arrepentimiento que le demuestra a la persona que tú estás arrepentida para ser salvo. ¿Ok? Así que si tú tienes dudas, órale a Dios. ¿Ok? Órale a Dios. Pero te digo que toda aquella persona que creyó de corazón, aunque no lo demuestre, pero creyó de corazón interno en Cristo, es salvo. No importa sus debilidades. Ora a Dios y que Dios te revele. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Bendiciones.